los ventrículos laterales, esto que vemos aquí arriba es un ratito, con la flecha negra. Cuerpo calloso, que de él abajo se desprende el septum pellucidum. Aquí más abajo estaría nuestro fornix, que en este corte no se ve. A los lados, por debajo de los ventrículos laterales, tenemos el tálamo. Entre ambos tálamos tenemos al tercer ventrículo, que es un ventrículo realmente más pequeño que los laterales. ¿Ok? Y ya aquí abajo tengo el quiasma óptico, ¿verdad? Esto está cortado más hacia anterior. ¿Mm? Lateralmente, los núcleos de la base se relacionan con la ínsula, ¿verdad? Que están separados de él también por sustancia blanca. Vamos a ver después cuáles son esos. Y ese es un parámetro importante porque de ahí se ha demostrado que la ínsula tiene una relación directa, vamos a decirle, con estos núcleos. Por eso se cree y se ha demostrado que la ínsula tiene funciones mixtas, porque participa tanto en funciones motoras como también en funciones de la emoción del sistema hipocampal, del sistema límbico. Nosotros en la práctica, justamente hicimos un trabajo no hace mucho, hicimos comparaciones de todos los pacientes que tenían, por ejemplo, tumores en la ínsula. Vimos que la ínsula contralateral es como que aumentaba de tamaño en relación al lado opuesto, y eso orienta a que la ínsula puede llegar a sufrir ciertos cambios, como aumentar la cantidad de sinapsis para compensar la ínsula que no está funcionando. ¿Ok? Entonces, eso realmente existen trabajos experimentales eso en otros países. Nosotros hicimos en algunas resonancias que teníamos, porque los tumores ínsula son frecuentes, son bastante frecuentes. Y entonces estuvimos viendo que sí, realmente se cumple. Es un trabajo todavía no terminado, pero sí, cada día más le estamos conociendo un poco más a la ínsula. Bien, este corte es un corte axial hermoso, ¿verdad? Aquí, este corte tenemos en la facultad, así mismo tenemos en nuestra morgue. Mirándole desde arriba, ¿verdad? La línea media que está aquí, voy a trazar acá mi línea media. Esta es mi línea media, ¿ok? Entonces tengo dos hemisferios. Aquí, a nivel central, esto es nuestra corona radiada, ¿verdad? La parte más arriba, obviamente, la corona radiada, cuerpo calloso, en este caso, rodilla, esplenio, ventrículos laterales y los núcleos de la base, que son, en realidad se ven como tres, pero son cuatro núcleos grandes, ¿verdad? El tálamo, que va a ser el límite de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo. El tálamo se encuentra por debajo de los ventrículos laterales. El núcleo caudado, que realmente tiene la forma de una C, y va a envolver al tálamo y va a formar parte de la pared lateral del ventrículo lateral. Y el núcleo lenticular, ¿verdad? Que va a estar formado por el pultamen y el globo pálido, que va a estar separado del tálamo y del núcleo caudado por la cápsula interna. ¿Se acuerdan que vimos esto? Entonces, la cápsula interna separa tanto al núcleo caudado y al tálamo del núcleo lenticular. Pero vamos a ver en otros cortes que a nivel anterior, el núcleo lenticular realmente tiene comunicación con la cabeza del núcleo caudado. O sea que al final sí están comunicados. Entre el tálamo y el núcleo lenticular sí no hay comunicaciones directas. ¿Ok? Más lateralmente vamos a encontrar otros núcleos, entre ellos el claustro, que también se le puede llamar antemuro, que es una fina lámina de tejido gris que va a estar separado del núcleo lenticular por una cápsula de sustancia blanca, se llama cápsula externa. ¿Ok? Y entre el claustro y la corteza de la ínsula va a estar separado también por sustancia blanca, que es la cápsula extrema. O sea, tengo tres cápsulas: cápsula interna, cápsula externa, el claustro o antemuro y la cápsula extrema, y luego ya tengo la corteza de la ínsula. O sea que para poder llegar hasta al centro de los ventrículos yo tengo que atravesar todo esto. ¿Ok? Corteza ínsula, cápsula extrema, antemuro, núcleo lenticular, cápsula interna, y ahí llego a los ventrículos laterales. Entonces vamos a hablar primeramente del tálamo, que es uno de los núcleos más grandes, porque es realmente el que va a presentar mayor cantidad de conexiones. Al tálamo a mí me gusta compararle como una subestática. ¿Conocen la subestática, verdad? Que es donde toda la energía eléctrica
que sale de la fuente, llega, es como que se alimenta y se redistribuye hasta el consumidor final. Bueno, más o menos similar es la función del tálamo. Él recibe información tanto de la corteza como de la periferia, llega a él y el tálamo se encarga de distribuir hacia dónde tiene que ir esa información según sus núcleos, ¿verdad? Entonces, como una gran central de conexiones. Eso hace que el tálamo funcionalmente sea bastante compleja, aunque anatómicamente su anatomía no es tan difícil, no es una anatomía así muy compleja, eh, porque su forma luego no es tan compleja, ¿no? Incluso el núcleo caudado o el fornix que vimos en clases anteriores tiene una anatomía más compleja. El tálamo tiene una anatomía simple. Entonces, el tálamo, que es una estructura bilateral, que existe uno a cada lado, o sea que en los campos se pueden marcar izquierdo o derecho, se encuentran lateralmente al tercer ventrículo. Aquí, justamente esto es mi tálamo. O sea que esta cavidad ya es el tercer ventrículo. Y se encuentra debajo de los ventrículos laterales. En esta imagen, me parece muy linda, esto que está aquí abajo es un tálamo, ¿ok? Y arriba está el núcleo caudado. El núcleo caudado envuelve al tálamo y lo envuelve tanto anterior, arriba y hacia atrás. O sea que le envuelve casi por completo al tálamo. Solamente no le envuelve en la parte inferior. Hacia adelante, el tálamo se extiende hasta el foramen de Monro, que de hecho él va a formar el límite del foramen de Monro, ¿verdad? Junto con el pilar anterior del fornix. Y hacia atrás, el tálamo, hacia atrás realmente se extiende un poquito más y tiene una pequeña proyección hacia la cisterna cuadrigeminal, de hecho que va a formar parte de la región pineal que se llama el pulvinar del tálamo, que es la parte más posterior. Un paréntesis. Me gustaría, si a alguien le interesa realmente los temas del neuro, se podría presentar en el Congreso, por ejemplo, la anatomía del foramen de Monro aplicada a la neuroendoscopía. Y yo les puedo pasar imágenes tanto de resonancia, cuando se le evalúa al Monro, y también las imágenes de las cirugías, y una disección anatómica. Entonces tienen tres imágenes y describen la importancia de esa estructura. Un tema que les tiro por ahí si les interesa, porque me parece un tema que es interesante de hablar porque tiene un enfoque anatómico y un enfoque quirúrgico y funcional, más que nada. Bien, volviendo. Entonces, el tálamo está aquí, ¿verdad? Estos son los tálamos. Ellos se encuentran lateralmente al tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una cavidad lineal, es finita el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales sí son mucho más extensos y eso, obviamente, tenemos una clase entera que vamos a hablar de los ventrículos laterales. Entonces, el tercer ventrículo tiene una forma oval, como ya dijimos, hacia adelante se extiende hasta el foramen de Monro y hacia atrás se extiende hasta la cisterna cuadrigeminal, hasta la región pineal, ¿verdad? Específicamente donde se le llama la región pulvinar, ¿verdad? Que es la región más posterior. Este que ven aquí arriba, este es ¿cómo le digo? El núcleo caudado justamente, este que está aquí arriba, y el núcleo caudado es el que le va a envolver al tálamo. El tálamo está aquí adentro y el núcleo caudado le envuelve por completo. Por eso que en los cortes coronales, el núcleo caudado está por encima del tálamo, porque realmente él está envolviendo al tálamo, desde anterior hacia posterior, pero no hacia abajo. ¿M? O sea que no le llega aquí abajo. Una partecita le llega, pero no por completo. Bien. Y lo más importante, obviamente, que la parte medial de los tálamos, o sea, la cara lateral de los tálamos forman la pared lateral del tercer ventrículo. ¿Ok? O sea, es una relación fundamental porque cuando veamos tercer ventrículo, su pared lateral es el tálamo, no hay mucha duda ahí. Y un poco del hipotálamo que vamos a ir viendo después. Entonces, aquí viene la parte funcional más que nada, porque anatómicamente esto yo no puedo ver en una cirugía o no puedo ver en una disección cadavérica, es muy difícil de ver esto, que son los núcleos talámicos. Esto es más que nada para la parte funcional, pero podemos distribuir o dividir al tálamo en tres partes, así hablando a grandes rasgos, una porción anterior,
una porción medial y una porción lateral. La porción lateral es la porción más compleja porque es la parte donde vamos a tener mayor cantidad de conexiones. En la porción anterior, ¿verdad? O sea, ¿y cómo están divididos estos? Están divididos por una sustancia, una línea de sustancia blanca que se llama la línea medular, que divide hacia atrás en una línea recta, entonces divide en medial y lateral, y hacia adelante esta línea se divide en forma de Y y ahí forma la porción anterior. ¿Ok? Entonces tengo una porción anterior, una porción medial y una porción lateral. La porción lateral otra vez se va a dividir en una porción dorsal, que sería la parte superior, y una porción ventral, que sería la parte inferior. Más que nada por la disposición se le habla en dorsal y ventral, ya que no están totalmente horizontales los tálamos, sino que están levemente inclinados. Entonces, en la porción anterior, que justamente aquí vemos el núcleo anterior del tálamo, va a tener una función principalmente del sistema límbico, porque tiene conexiones con el hipotálamo y con el giro del cíngulo, que acuérdense que el giro del cíngulo es fibras de... ¿Qué fibra de asociación? ¿Qué? Ah, ya dije ya, fibra de asociación. Es una fibra de asociación entre ventrículos. Están relacionados con el sistema límbico porque ahí nomás está nuestro hipocampo. Entonces, sus funciones están relacionadas principalmente a la parte emocional. ¿Ok? En la porción medial, ¿verdad? La función así no es tan, vamos a decir, tan bien estudiada, vamos a decirle como tal, pero tiene conexiones principalmente sensitivas, o sea que tiene conexiones con la corteza sensorial, no con la sensitiva primaria en sí, pero sí con las áreas relacionadas cerca de ella. Entonces recibe cierta información sensitiva, tanto somática como visceral. Aquí la diferencia está en los receptores, ¿ok? La somática es la sensibilidad que se hace consciente y la visceral es la sensibilidad interna de esos órganos, ¿verdad? Y la olfatoria. Y tiene también conexiones con el sistema límbico, entonces es como que, por ejemplo, sentir una superficie, la madera, pues, una superficie lisa, entonces él hace conexiones con el sistema límbico, con la memoria y todo más, y yo por el tacto puedo determinar qué tipo de sustancia estoy tocando, si es vidrio, si es metal, o sea, a eso hablamos de las conexiones que hace. La porción lateral es la porción más, vamos a decirle, más bien estudiada y la más compleja, porque es la que tiene mayor cantidad de núcleos que van a estar conectados con distintas vías. Y de hecho que le divide, como le dije, una porción dorsal y una porción ventral. En la parte dorsal, ¿m? Vamos a tener los núcleos laterales dorsal, el núcleo lateral posterior y esta porción final que es lo que conocemos como el pulvinar del tálamo. Puede ser que el pulvinar del tálamo es el que se va a proyectar hacia la región pineal y va a formar parte del límite de la región pineal y genera conexiones entre los lóbulos occipital, parietal y temporal. ¿Ok? En la parte ventral, que sería la parte inferior, tenemos la mayor cantidad de núcleos con la mayor cantidad de conexiones que van, conexiones hacia la corteza y conexiones que vienen desde los núcleos más basales, como los núcleos del mesencéfalo. Entre ellos, en el núcleo anterior ventral justamente tiene conexiones con los núcleos del mesencéfalo, con la sustancia negra, ¿verdad? Hacia abajo y hacia arriba con el cuerpo estriado. Y acuérdense que el cuerpo estriado me refiero con núcleo caudado y núcleo lenticular. Y esta porción es la que tiene comunicación con la corteza premotora, o sea, que es la parte prefrontal. Aquí ya tenemos conexiones más elocuentes. Acostúmbrense a, a comprender esta palabra elocuente, porque yo uso bastante y voy a seguir usando. Cuando hablamos de elocuente, a ver, un ratito, ya. Cuando hablamos de elocuente, hablamos de zonas funcionales, ¿verdad? El núcleo ventral lateral, que va a estar por detrás del ventral anterior, va a tener aferencias, o sea que le van a llegar conexiones del cerebelo y del núcleo rojo, que también son núcleos del mesencéfalo. En el núcleo rojo es un núcleo que se encarga, al igual que el cerebelo, de la coordinación motriz. Ambos
en este caso principalmente el núcleo rojo, su neurotransmisor es la dopamina. De ahí sabemos nosotros que cuando hay una afectación del núcleo rojo, hay una disminución de dopamina en la neurotransmisión de estas conexiones, hay una pérdida del equilibrio de la motricidad y a eso le llamamos la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, la enfermedad de Parkinson está relacionada justamente con un trastorno del núcleo rojo o el núcleo rubro también se le puede decir, al igual que la sustancia negra o el núcleo negro, que son las sustancias, núcleos, ¿verdad? Del mesencéfalo que tienen relación con el neurotransmisor de la dopamina, que es el encargado de la motricidad, ¿verdad? En este caso, la coordinación de la motricidad. Por eso te van a ver los pacientes con Parkinson, ellos tienen un temblor justamente en reposo, o sea que se pierde esa posibilidad de controlar las manos en reposo. Pero cuando van a hacer una tarea, entra en acción la corteza motora que no está afectada aquí directamente, entonces el paciente puede controlar su temblor cuando va a hacer una tarea. Cuando la enfermedad está más avanzada, obviamente se pierde también eso. Muy bien. El núcleo ventral posterior, que está aquí más atrás, va a recibir informaciones del trigémino, el gusto, o sea, informaciones sensitivas, ¿verdad? De los lemniscos, que van a venir justamente del mesencéfalo, que son los que se van a encargar de llevar la información que viene desde la periferia hacia la corteza sensitiva primaria. Entonces, el núcleo ventral lateral, corteza motora, el núcleo ventral posterior, corteza sensitiva. Aquí sí tengo conexiones bastante importantes y bastante elocuentes. Más atrás voy a tener los núcleos geniculados, que son dos núcleos geniculados o los cuerpos geniculados lateral y medial. El medial va a estar en relación con la audición, o sea, con la vía auditiva, o sea que la vía auditiva hace conexión con el ganglio geniculado medial y de ahí pasa a la corteza auditiva primaria que está en el giro temporal superior. Y el ganglio geniculado lateral, que está aquí atrás, por encima y por fuera, hace conexiones con el tracto óptico. O sea que el tracto óptico viene, hace una conexión con el ganglio geniculado lateral y de ahí salen las radiaciones ópticas que se van a dirigir hacia la corteza visual primaria, que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la corteza visual primaria? A ver, siguen conectados. Sí, doctor, pero Taiko, adelante. En la clase del sábado les mostré, le dije, aquí está la corteza visual. Le dije. Surco, o sea, está entre la língula y la cúpula, el surco calcarino. Acuérdense de eso, ¿eh? Los labios del surco calcarino, esos son, o esa es la corteza visual primaria. Muy bien. Bien. Y aquí lo que ya le dije, ¿verdad? El ganglio geniculado medial. Estos son los ganglios. Este es el pulvinar del tálamo. Esta es la parte final del tálamo. O sea, en realidad este sería nuestro pulvinar. Este es mi ganglio geniculado lateral y este es mi ganglio geniculado medial. Al ganglio geniculado lateral le llega el tracto óptico y a partir de ahí salen las radiaciones ópticas hacia el occipital, hacia el surco calcarino. Y del ganglio geniculado medial salen las conexiones que van hacia la corteza temporal, en este caso en el giro temporal superior, que es mi corteza auditiva primaria. Eso es fundamental, chicos, conocer esa topografía funcional del cerebro. Para las cortezas elocuentes principales. La motora es la precentral o la prerolándica. La sensitiva es la postcentral o postrolándica. Mi área de Broca, que corresponde con el giro frontal inferior, principalmente con la pars triangularis. Mi corteza auditiva primaria, que es el giro temporal superior, y mi corteza visual primaria, que es el surco calcarino. Esas son preguntas prácticamente obligatorias del examen. Lean y tengan anotado eso. Eso es casi 100% seguro que se va a preguntar. ¿Ok? Entonces, el cuerpo geniculado lateral, esto cuando veamos
Los pares craneales vamos a hablar bien y vamos a hacer unas clases sobre cómo evaluar incluso los pares craneales. El ganglio geniculado lateral está aquí, ¿verdad? A partir de ahí salen las radiaciones ópticas, ¿verdad? Que se le llama el asa de Meyer. Eh, lo importante que tienen que entender es que este ganglio de un lado recibe la visión temporal del mismo lado, pero la visión nasal del lado contralateral, o sea, tiene una visión cruzada. O sea que un lado de mi cerebro recibe la mitad de la vista del mismo lado y la mitad de la vista del lado contralateral. Por eso que cuando estudiemos justamente campos visuales, es muy importante cuando yo evalúo un paciente con trastorno justamente del campo visual, por medio de un examen físico yo puedo determinar dónde está la lesión. Si la lesión está en la corteza, si la lesión está en las radiaciones ópticas o si está, por ejemplo, en el quiasma óptico. ¿Ok? No hace falta tener incluso un estudio más complejo. Yo, con un examen físico bien hecho, les puedo determinar en qué región está, obviamente, la lesión. Esto, como le dije, el pulvinar es el que se proyecta hacia la región pineal, aquí está la glándula pineal, y forma parte justamente de la región pineal. Y más abajo ya tenemos la lámina cuadrigémina con los colículos formando parte de la cisterna cuadrigémina. Esto es nada más una revisión de las zonas donde hacen conexiones justamente los núcleos en relación a la corteza, ¿verdad? Recuerden que que la región lateral, vamos a decir, a grandes rasgos es la más compleja porque vamos a tener las conexiones con la corteza motora y las conexiones con la corteza sensitiva. ¿M? El lateral y el ventral, en este caso, el ventral anterior es el que va a estar en relación con la corteza motora y la lateral, la posterior con la corteza sensitiva. ¿Ok? Fundamental. Este es un resumen de los núcleos, te le voy a pasar la clase. Esto es del libro de Snell, claro, ahí está todo. Y prácticamente las funciones, ¿verdad? Justamente de cada uno de ellos. Lo más, vamos a decirle, importante, lo más elocuente es los ganglios geniculados, que van directamente a la corteza visual, el lateral, y la auditiva, el medial, y los ventrales laterales y posterior, porque esos van a estar relacionados con la corteza sensitiva y con la corteza motora. ¿Ok? Y van a encontrar mucho al leer que todavía hay partes justamente de estructuras neuroanatómicas que todavía no se conoce muy bien la función. Porque se ha demostrado que, por ejemplo, de hecho, yo mismo les puedo contar que quirúrgicamente hablando, hay estructuras que yo puedo resecar y el paciente queda sin secuelas, o sea, no se afecta a ninguna función. Entonces, eso demuestra que hay partes del cerebro, del sistema nervioso, que cumplen funciones accesorias. No digo que no tenga una función, más que nada una función accesoria. ¿Mm? Este es un corte sagital, ¿verdad? En este caso tengo una vista de los núcleos visto desde la parte externa del tercer ventrículo. Tengo aquí el tálamo, que es todo esto. Entre ambos tálamos existe una fibra de conexión, que es la adherencia intertalámica, ¿ok? Que conecta ambos tálamos. Hacia arriba, el tálamo se encuentra conectado o separado justamente del fornix, no llega a estar en contacto directo con él. Hacia abajo, el tálamo se separa del hipotálamo por el surco tálamo, ¿verdad? O subtalámico. Hacia adelante su límite es el Monro, que está aquí. Este es el foramen de Monro. Entonces, él forma parte del límite del Monro entre el tálamo y el pilar del fornix. Este es mi pilar del fornix y este es el tálamo, ¿ok? Y este es mi Monro. Y hacia atrás, su límite es el pulvinar, ¿verdad? Que justamente se proyecta hacia la región pineal y este es mi cuerpo pineal, ¿ok? Y abajo van a estar los ganglios o los núcleos geniculados. Los núcleos geniculados yo tengo que sacar prácticamente todo el hemisferio para poder verlo, porque ellos están en la parte lateral. ¿Ok? Esto es más o menos la proyección nada más, de dónde estarían los ganglios geniculados. Entonces tengo aquí todo lo que es el tálamo. Muy importante que el tálamo va a estar separado justamente aquí arriba de los ventrículos laterales
a través justamente del fornix, ¿verdad? Porque forma el piso justamente de estos ventrículos. Y el techo del tercer ventrículo va a tener los plexos coroides que van a colgar de la parte superior. Luego tenemos el núcleo caudado que va a envolver justamente al tálamo. ¿Ok? El núcleo caudado se puede describir con tres porciones: una cabeza que es más ancha, un cuerpo que se va afinando y la cola, que es la parte más fina, la más delgada, que va a terminar en el núcleo amigdalino en la parte de... ¿Mm? Tienen forma de C, que les dije, va a envolver la parte lateral del tálamo, la cabeza es más amplia, más grande, ¿verdad? Y va a formar los límites del ventrículo lateral. Esto es un corte visto axial desde arriba. Aquí tengo, eh, justamente de nuevo, tengo mi corteza de la ínsula. Aquí voy a tener mi cápsula extrema, mi claustro o antemuro, cápsula externa. Aquí voy a tener el núcleo lenticular que está formado por el putamen y el globo pálido. Hacia atrás, aquí va a estar mi tálamo y aquí va a estar mi núcleo caudado. En este caso, voy a tener, si estoy hacia región frontal, voy a tener la cabeza del núcleo caudado. Y pueden ver que entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular, en este punto hay conexiones. O sea que en la parte frontal, el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, tiene conexiones directas con los núcleos lenticular. ¿Ok? Este es un corte coronal. Aquí de nuevo tengo en la parte lateral a los ventrículos, tengo al núcleo caudado. Bien aquí. O sea que el núcleo caudado va a formar parte de la pared lateral de los ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces voy de a poquito yo construyendo mis ventrículos. Entonces lateralmente voy a tener el núcleo caudado. ¿Ok? Y hacia abajo, ¿verdad? La parte inferior es la que va a estar unida al tálamo. Aquí está el tálamo. Por eso que el núcleo caudado hacia abajo está unido al tálamo. Y más abajo ya va a estar nuestro hipotálamo. Y en la parte frontal, la cabeza va a estar unida al núcleo lenticular. Muy bien, entonces la cola es más delgada, se va afinando, ¿ok? Ella envuelve justamente al tálamo. Esto que ven aquí, esto sería mi tálamo. Voy a pintar una amarilla acá. Ahora, esto es mi tálamo, ¿ok? Y este es mi núcleo caudado, que viene acá. Viene cómo envuelve al tálamo y luego se dirige hacia abajo, donde va a terminar en el núcleo amigdalino, ¿ok? Termina en el núcleo amigdalino. Entonces, el núcleo caudado va a formar pared lateral de mi ventrículo lateral y a nivel temporal va a formar el techo del asta temporal del ventrículo lateral. ¿Ok? O sea que va cambiando su orientación. Hacia arriba es pared lateral del asta frontal del ventrículo lateral y hacia abajo y hacia atrás va a ser el techo del asta temporal del ventrículo lateral. El ventrículo lateral, a grandes rasgos, tiene tres prolongaciones o tres proyecciones. Tiene un asta frontal que se mete en el lóbulo frontal, tiene una proyección posterior que va al occipital, se llama asta occipital, y tiene una proyección hacia el temporal que se llama asta temporal. Entre ellos se encuentra el atrio, que más o menos sería en esta porción, por encima del tálamo, que es donde podemos decir que tenemos una comunicación de las tres astas. Hacia adelante, asta frontal, hacia atrás, asta occipital y hacia abajo, el asta temporal. Entonces, vamos a hablar del núcleo lenticular. Núcleo lenticular, que ustedes saben, está formado por dos núcleos realmente, solamente que tiene la forma de una lente, por eso se le llama lenticular. Son dos núcleos, ¿verdad? Núcleo caudal, el núcleo putamen y el núcleo globus pálido o globo pálido. ¿Ok? El núcleo lenticular hacia afuera se relaciona con la corteza de la ínsula, pero entre la corteza de la ínsula y el núcleo caudado se interpone una pequeña lámina de tejido gris, sustancia gris que se encuentra aquí, que es el claustro o antemuro. Entre el claustro
y la corteza de la ínsula hay una lámina de sustancia blanca que es la cápsula extrema. Entre el claustro y el núcleo lenticular tenemos una cápsula que es la cápsula externa. ¿Ok? Y entre el núcleo lenticular y el tálamo, que está aquí, y el núcleo caudado que está aquí, la cápsula interna. Y miren aquí, como en esta imagen se ve perfectamente el puente que hay entre el tálamo, perdón, entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Y aquí abajo, entre el caudado y el tálamo. O sea, están todos interconectados ellos. Muy Entonces, el núcleo lenticular, como ya dijimos, está dividido en dos núcleos otra vez al final, que son el núcleo, el globo pálido y el putamen como tal. ¿M? Por una lámina, que es la lámina medular lateral, que es una lámina de sustancia blanca, ¿ok? Luego, el globo pálido otra vez está dividido en dos porciones, una porción lateral y una porción medial por la lámina medular medial. O sea que en realidad son como tres núcleos, pero se le estudia como dos, ¿verdad? Globo pálido y el putamen. Se le llama globo pálido porque obviamente tiene menor cantidad de sustancia gris, porque está más atravesado por sustancia blanca, entonces tiene un color un poco más clarito que el putamen. ¿Por qué se llama putamen? Realmente les voy a deber, pero vamos a investigar por qué. Bien, no quiero sacar conclusiones. Y lo que sí les tiene que llamar la atención es cómo el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido tienen como estrías, que justamente son puentes de sustancia blanca que los cruzan. Por eso que al conjunto de núcleo caudado y núcleo lenticular se le llama cuerpo estriado. ¿Ok? Entonces son dos conceptos. Cuerpo estriado es el conjunto de núcleo caudado con núcleo lenticular. Núcleo lenticular es el conjunto de putamen con globo pálido. En teoría, si vos le ves en esta vista justamente, ambos núcleos lenticulares en teoría tienen la forma de un lente. No sé a quién se le ocurrió en algún momento decir que esto tenía la forma de un lente, pero dicen que sí, ¿verdad? Bien, y aquí vemos la conexión entre la cabeza del caudado y el núcleo lenticular. ¿Ok? Bien, después ya hablamos todo lo que es el claustro. Aquí nada más a repasar, tengo el núcleo caudado formando parte lateral de los ventrículos laterales. Hacia abajo, el tálamo formando pared lateral del tercer ventrículo. ¿Mm? El tálamo va a estar unido al núcleo caudado hacia arriba. Por fuera tengo el globo pálido y tengo aquí el putamen. Entre el putamen y el globo pálido tengo la lámina justamente medular lateral y la medular medial entre ambos pálidos. Por fuera de mi putamen tengo una lámina de sustancia blanca que es la cápsula externa. Luego tengo una lámina de sustancia gris que es el claustro o antemuro y por fuera de él y entre la corteza de la ínsula, la cápsula extrema. ¿Ok? Todo esto vamos a volver a revisar en la próxima clase práctica. Bien. Con respecto al parcial, yo había hablado con el doctor Ibarrola para cambiar para el 12 por cuestiones de que yo el 11 recién voy a estar por Ciudad del Este. Entonces el 11 que es un martes, cuando ustedes terminen sus prácticas de anatomía, vamos a hacer una revisión de una práctica de neuro, el simulacro vamos a hacer ahí, y el miércoles en la mañana rendimos el parcial. Primero el práctico y luego el teórico. Creo que así lo suelen hacer normalmente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a aplicar esto que vimos. Vamos a tener dos cortes. Esta es una resonancia magnética, una secuencia T2, ¿verdad? Y yo, mirando esta resonancia, puedo distinguir claramente todos los núcleos que yo le estuve contando, e incluso tengo las fibras blancas. Aquí arriba, esto es mi corona radiada, ¿m? Esto es mi cuerpo calloso, en este caso el forceps minor, y hacia atrás el forceps mayor con su rodete, y esta es la rodilla del cuerpo calloso. Lateralmente tengo ventrículos laterales, esto es mi ventrículo lateral, hasta frontal del ventrículo lateral, hasta occipital del ventrículo lateral. No veo el temporal porque el temporal va a estar más abajo. Y aquí abajo, esta pequeña laminita
color blanco que ven aquí, lo blanco realmente es líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Esto es el tercer ventrículo. Entonces, partiendo de eso, pueden distinguir que aquí la sustancia blanca se ve más gris, más oscura en esta ventana. Por eso que la sustancia blanca es más oscura. Si esto es la corona radiada, entonces esta es mi cápsula interna. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. ¿Mm? Si esta es mi rodilla, ¿qué estructura está acá? A ver, quién me dice? ¿Qué estructura está acá? Si esta es la rodilla de la cápsula interna, ¿qué estructura esta es? Ni idea, doctor. ¿Qué le dije yo cuando hablamos de sustancia blanca? La rodilla de la cápsula interna se relaciona con qué estructura. Muy importante. Síganle nomás. Si este es el ventrículo lateral y este es el tercer ventrículo, entonces este es el foramen de Monro o el foramen interventricular. La cápsula interna se relaciona directamente con el foramen de Monro. ¿Ok? Entonces, si esto es foramen de Monro, esto es pilar anterior del fornix, porque está aquí, y esto es mi tálamo. ¿Ok? Por eso le hablé del trabajo de presentar justamente el foramen de Monro como un tema, ¿verdad? Que es súper lindo en radiología, súper lindo en la cirugía y súper lindo en la pieza cadavérica. ¿Mm? Entonces se puede hacer una junción, perdón, de los tres y tener esa visión completa. Esto que ven aquí, este es el núcleo caudado, ¿verdad? Está en relación justamente con el ventrículo lateral. Aquí abajo, en relación al tercer ventrículo, voy a tener mi tálamo. Y esto que está por fuera de la cápsula interna va a ser mi núcleo lenticular. ¿Ok? Claro, esto Sí, es un señor. Sí, corte, señor. genial, un corte axial, pero un corte radiológico. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la práctica se aplica todo lo que nosotros estudiamos en neuroanatomía. Todas las estructuras se aplican porque así mismo se reproduce eso. Entonces, cuando yo tengo una lesión, yo tengo que identificar qué estructuras están afectadas por anatomía. ¿Ok? Este es un corte coronal, es otra vista. Aquí tengo hacia arriba, esto es mi corona radiada. Aquí no hay duda. Corona radiada. ¿Mm? Si esto es corona radiada, entonces esto es mi cápsula interna. ¿Ok? Si esto es mi cápsula interna, este es mi núcleo caudado. ¿Mm? Y esto que está aquí es mi ventrículo lateral. Pregunto a la tribuna, ¿qué estructura es esta? Está aquí. Sí, claro que sí. Vamos a volver acá. Acá. Acá está todo mi dibujito, ¿eh? Este es hasta frontal del ventrículo lateral. ¿Mm? Aquí tengo el tálamo. Esto es el fornix. Entre el fornix y el tálamo tengo mi foramen de Monro, que va a comunicar el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Y lateralmente, el foramen de Monro se relaciona directamente con la rodilla de la cápsula interna. Por eso yo les dije que es muy importante en una neuroendoscopía eh, respetar justamente estos límites porque yo puedo lesionar la rodilla de la cápsula interna. Bien, aquí, entonces, ¿qué estructura está aquí central? ¿Qué estructura es esta? Está aquí hacia arriba, se extiende una pequeña lámina y conecta con el cuerpo calloso. Excelente, muy bien, Dayana. Este es mi fornix. Entonces, si este es el fornix, este es el septum pellucidum y este es el cuerpo calloso. ¿Mm? Pregunta ahora, ¿qué estructura entonces es este que está aquí? Entre el tálamo, que va a estar aquí abajo, y el fornix. ¿Qué estructura esta es? ¿Cómo se llama? ¿O qué estructuras? Ahí le puse la línea roja, atravesando el ventrículo lateral al tercer ventrículo. Esto es el tercer ventrículo. Foramen de Monroe. Muy excelente. Lo que quiero que hagan el ejercicio es tener esa visión anatómica y la visión radiológica. Esto que les estoy mostrando, en serio, es algo que yo aprendí de R1 en neurocirugía. Si ustedes aprenden ahora,
Yo sé que aquí, obviamente, si uno de ustedes decide hacer neuro, ya es genial. Pero igual, esto van a ver, chicos. Igual van a ver, porque ustedes van a cursar todavía semiología, clínica médica, clínica quirúrgica, o sea, van a ver todavía esto. Si más temprano logran asociar la anatomía con la radiología, tenemos ganado el paraíso. Muy bien, este es el tercer ventrículo. Si este es el tercer ventrículo, este es mi tálamo. ¿Ok? Y lateralmente, esto va a ser mi núcleo lenticular. Y aquí abajo se ve el asta temporal del ventrículo lateral. ¿Ok? Porque eso está en el lóbulo temporal justamente. Esta imagen es muy linda, ¿eh? Y vamos a ver unos casos clínicos, ya que hablamos del núcleo de la base. Le voy a mostrar dos casos comunes. Este primero es lo más común. Esto es algo que yo veo todos los días. Entonces, en el caso clínico tengo un paciente de sexo femenino. Estos son datos reales. 77 años, de base hipertensa. Ingresó a la urgencia de mi hospital, traída por sus familiares, porque 2 horas antes presentó cefalea intensa y que posteriormente empezó a quedarse más somnolienta. ¿Ok? Y cuando llegó a la urgencia tenía una debilidad del hemicuerpo, o sea, tenía una pérdida de fuerza. Y entonces le hicieron una tomografía de ingreso pensando en un código ictus. Vamos a repasar anatomía. ¿Ok? Este es un corte axial, esto es la ínsula. ¿Ok? Esto es la ínsula. Ínsula y esto es el temporal. El frontal no se ve porque en este corte todavía no tengo al temporal, yo estoy por debajo del temporal. Esto es ventrículo lateral, esto es tercer ventrículo. Entonces, si esto es tercer ventrículo, esto que está aquí al lado va a ser mi tálamo. ¿Ok? Tálamo. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una imagen en tomografía. Lo blanco se llama hiperdenso y lo negro se llama hipodenso. Tengo una imagen o una lesión hiperdensa en tercer ventrículo, en el asta occipital del ventrículo lateral y también en los núcleos basales, porque ya está afectado el tálamo y está afectada también la cápsula interna. ¿Qué parte de la cápsula interna? Lo blanco es sangre, ¿ok? En tomografía, hiperdenso es blanco, ¿ok? Y lo hipodenso es negro. Lo que se ve negro o es aire o es agua. Lo blanco o es hueso o es sangre. Por eso que ven como esto blanco se ve igual al hueso. Entonces, ¿qué parte de la cápsula interna está afectada aquí? ¿Qué parte de la cápsula interna? Eso es neuroanatomía radiológica y clínica, porque ustedes ya saben las partes de la cápsula interna. ¿Qué parte de la cápsula interna está afectada? Esto es tálamo. Aquí hacia adelante va a estar el núcleo caudado, ¿verdad? Aquí va a estar el núcleo lenticular y aquí está la cápsula interna. Me salió la ¿Qué rodilla, par- doctor. Un poco más atrás, porque la rodilla más o menos está aquí, a nivel del foramen de Ajá. Monro. El brazo Entonces va a posterior, ser ¿no? brazo posterior, muy bien, el brazo posterior. Entonces, ¿qué clínica ustedes esperan encontrar en este paciente si está afectado el brazo posterior? Hacia dónde van las vías que van del brazo posterior? Ahí me mataste, doctor. Bueno, está bien, pero van a la corteza motora. Por eso que el paciente presenta una hemiplegia, una pérdida de la fuerza muscular, pero del lado, de caso, contralateral. No, acá no estamos hablando de afasia, porque no estamos hablando de lesión frontal, estamos hablando de lesión de las vías. ¿Sí? Estamos hablando de la cápsula interna. ¿Ok? Por eso que es muy importante hacer, si yo tengo la clínica, primeramente, yo ya puedo pensar dónde está la lesión, pero también tengo que hacer lo opuesto. Si yo tengo la imagen, tengo que entender por anatomía cuál va a ser eh, la lesión que va a presentar ese paciente. Este es un ejercicio que cuesta muchísimo, obviamente, pero es algo que ustedes pueden hacer cada tanto. Yo le voy a tirar eh, a partir de ahora, porque ustedes ya están dando más eh, estructuras anatómicas, le voy a tirar a Claudio,
¿verdad? Le voy a tirar, cada vez que tenga un caso interesante, le voy a tirar para que ustedes analicen la imagen y la clínica del paciente. Eso es obviamente opcional que quiera hacer, ¿verdad? Como le digo. No como la vez pasada me dijo un colega, porque le mostré pues mis clases, cómo yo preparo, y me dijo, por Dios, no todos van a ser neuro. Pues yo le dije, sí, pero yo le quiero dar a ellos lo máximo que pueda ofrecerle en cuanto a practicidad, porque esto es el año siguiente ustedes van a seguir dando, ¿verdad? Van a seguir dando fisiología, semiología, entonces, ojalá alguien haga neuro. Muy bien, aquí es un caso también a nivel de los ganglios basales, pero aquí ya es algo un poco más crónico. Aquí este es un colega médico, justamente, un paciente médico, 64 años, él es cirujano oncólogo aquí de la Asunción, y como él opera, obviamente, empezó a tener pérdida de la motricidad fina. O sea, él mismo se daba cuenta que cada vez le costaba más realizar suturas profundas o cierto tipo de disecciones, ¿verdad? Consultó porque él no tenía otro tipo de trastorno, solamente trastorno en la motricidad fina. Y también tenía disartria, ¿ok? También tenía disartria. O sea que tenía dificultad. La disartria significa dificultad para articular las palabras. El paciente puede hablar, te va a decir hola, pero no te va a decir hola, te va a decir o, o la, ¿entendés? Así como cuando se le corta la señal. Entonces tiene esa dificultad para poder articular la palabra, aunque él sepa lo que él te quiera decir. ¿Mm? Entonces se hizo una resonancia también en secuencia T2, todo lo blanco es líquido, esto es ventrículo lateral, hasta frontal, atrio, hasta occipital. Tálamo, porque aquí abajo va a estar el tercer ventrículo, y los núcleos lenticulares. Tengo aquí una imagen, ¿verdad? Una lesión hiperintensa, porque en resonancia lo blanco se le llama hiperintensa. Una lesión hiperintensa que toma toda la parte basal, toma el tálamo, toma la cápsula interna y toma el núcleo lenticular. Entonces, ¿en qué topografía se encuentra la lesión? Tálamo, cápsula interna, en este caso brazo posterior, y en los núcleos lenticulares. Entonces, ¿cómo yo explico la clínica del paciente? Bueno, la motricidad fina o la pérdida de la fuerza motriz se explica porque está afectado, por un lado, el tálamo y la cápsula interna. Y la disartria se debe principalmente porque está afectado el núcleo lenticular, porque como les conté, tanto el núcleo lenticular como el tálamo tienen conexiones con el cerebelo, y el cerebelo se encarga de articular los movimientos. Hablar requiere movimiento, entonces si yo tengo dificultad para articular las palabras, evidentemente pues una pérdida de la capacidad de articular los movimientos para poder emitir las palabras. ¿Mm? No. El tartamudeo, más que nada, es un trastorno de la fonación, ¿verdad? O sea, ya es otro espectro ya de la fisiopatología. La disartria es un paciente que previamente tenía una buena fonación y eso se fue afectando, ¿verdad? Pero, como le digo, él tiene una dificultad para articular las palabras en todo momento. El que tartamudea normalmente es en situaciones de estrés lo que a veces se le nota más. Entonces, eso explica la clínica. La disartria, justamente por las afecciones de los núcleos que controlan la motricidad, la coordinación de los movimientos, y la parte motora es por la cápsula interna. Esto es muy común. Yo veo muchísimos tumores en la región de los ganglios de la base. Y este creo que era el último, chicos, si no me equivoco. Ok, será el último. Esto es justamente lo que les dije. Yo no me voy directamente al Congreso de Anatomía, pero voy a estar en Buenos Aires el 3 al 5 en el Congreso del CIMI. O sea que sí o sí me voy a ir. Y el día que presente su trabajo, yo voy a estar ahí en primera fila. Y vamos a tener que ganar sí o sí, chicos. ¿Eh? Qué purete, Bueno, doctor. chicos, Claro que sí, ¿alguna doctor. pregunta? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Ok. Bueno, Doctor, una esa, pregunta.
Sí, Yo sé que escucha. seguro va a ser. Tipo, ¿qué libro nosotros tenemos que leer? Tipo, ¿qué Obvio. libro va a ser base para el examen? El libro base, ahora, las clases, prácticamente yo hago de varios libros, ¿verdad? Pero es como le dije la pasada el sábado. Si hay una duda en alguna respuesta, el Dr. Fretes es nuestro libro base. Y me parece un libro más práctico para leer, porque es un libro más bien, un libro bastante completo, ¿verdad? Eh, el SNEL también pueden leer, obviamente, si quieren ampliar su conocimiento, y los otros libros que yo les pasé, pero principalmente el Frete es nuestro libro base. Las clases están basadas, yo uso más que nada, uso el Roto y el Fretes, justamente para hablar el mismo idioma. Por eso que les voy a pasar las clases, porque estas clases la mayoría lo hago del Roto, ¿verdad? Que es el libro de neuroanatomía que yo uso. Ok, Héctor, muchísimas gracias. Dale, genial. Perfecto, chicos, nos vemos el próximo miércoles a la Ya está, misma Héctor. hora, por el mismo canal. Y obviamente cualquier cosa me avisan. Gracias chicos por Doctor, conectarse. una consulta. No, gracias a ti, Sí. Héctor. Eh, hasta los núcleos de la base sería, ¿verdad? Para la primera. Eh, sí, hasta los núcleos de la base. Hasta la clase de hoy es el primer parcial. Está bien, doctor. Dale, Muchísimas gracias. dale. ¿Alguien más quería preguntar algo? Muy bien. Ya no hay ninguna pregunta entonces. Bueno chicos, chao. Que tengan un buen fin de semana. Métanle el chip agua mascada para el San Juan. Y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Gracias, Chao, Héctor. Chao, chao, doctor. nos vemos. Chao, Chao, chao. doctor.